Preguntas, sí señoras. Los que se quedan afuera. Pregunté. Bueno. ¿Vos me decías yo cuando era... Sí, dale, regamos. ¿Avanzo o no? En la Sí. foto. Entonces, esto del amor convergente es, digamos, diferente de lo que se hablaba la otra vez del amor complementario. Porque el amor complementario es tú y yo me complemento contigo o busco en vos mi complemento. En cambio, el convergente es trino, porque es dos y que se proyectan hacia adelante, o sea que constituyen tres. Digamos que sería el fruto del encuentro, es esa terceridad que, respetando las diferencias, porque ninguna de las partes se anula ni deja de ser, se encuentran, producen algo que no es totalmente de uno ni totalmente del otro, es fruto del encuentro. Que no necesariamente tiene que ser un hijo. Que no necesariamente tiene que ser. Esas cuestiones son fundamentales porque en mucho tiempo son los extremos, digamos, por eso decíamos, vamos a ir avanzando. A veces una sexualidad moralista o las relaciones excesivamente moralistas han terminado con un reduccionismo. Porque uno puede caer en un reduccionismo biologista y en un reduccionismo moralista. Y en ambos casos son reduccionistas. Pensar o hablar del amor y de la sexualidad solamente desde el marco ético también es un reduccionismo. Porque lo ético y lo moral está dentro de esa totalidad. Si yo me planto solamente desde un lugar para hablar del todo, es reduccionismo. O sea, yo no puedo tomar solamente el brazo y el pie y decir acá viene Juancito. Juancito viene completito, si no, no viene. ¿Está? Por decirlo, es una... Ahora, en esto también la insistencia parte fundamentalmente de que podemos quedarnos en una cuestión también de complementariedad reduccionista, pensar pene-vagina, como que ahí no, también sería una cuestión de reducción, ¿sí? Y por otro lado, esta cuestión de la media naranja, que decíamos que también termina siendo lo complementario, una cuestión reduccionista. Por eso, no es que una persona, por más cuando habla sanamente, no tiene que desaparecer en función del otro. Si se anula una de las partes, es alienación, enajenación, es una violencia. Violencia hacia lo propio humano del otro. Porque no estoy relacionándome con un tú. Si yo me relaciono como un yo, o es una extensión de mi yo, es un amor narcisista, especular. Lo elijo al otro como amigo, como novio, o como lo que sea, porque piensa y le gusta y hace lo mismo que a mí me gusta, es más, me adula como Apolos. Es un amor narcisista. Es un amor que no sale del yo. Y la posibilidad de la trascendencia y nuestra condición como seres existentes, fuera de sí quiere decir existencia, es que estamos llamados a estas dos cuestiones, lo inter y lo exterior, lo centrípeto y centrífugo, ya vamos a ver. No puede solamente encerrarse. Por eso también decíamos, una cuestión extrema, reduccionista, también un amor espiritualoide, en donde todo pase por una cuestión así de una dimensión, que pegó mucho con las filosofías orientales, que llegaron a Occidente y que por ahí un poco adormecieron muchas de las cosas o le pusieron otro condimento. Entonces, algunas ideas. Hasta acá se entendió entonces de por qué nosotros hablamos del amor convergente como una cuestión donde fundamentalmente nos basamos en la idea de relación y la idea de encuentro y la posibilidad de una terceridad como aquello que marca la diferencia, que permite en todo caso que aparezca justamente lo creativo.
como co-criaturas, tenemos esa posibilidad de formar parte de la creación que está haciendo. Dios hizo su 100% y necesita nuestro 100%. Entonces, en esta dinámica, Dios nos habilitó también para formar parte de la creación, pero también como co-creadores aportamos a la creación de Dios. ¿Se entiende? Esto es teología. Volvamos a esto que decíamos. La carencia conduce entonces al deseo. Y por otro lado, de esa falta, ¿no? Cuando uno busca, cuenta en todo caso con recibir a cambio la falta del otro. Que eso sería el posibilitador. Y eso sería más real porque correríamos el velo y podríamos ver a la persona como un diferente, como un prójimo diferente, que nos llevaría justamente a no buscar una cuestión especular, espejo, sino algo que permita no solamente un encuentro con el diferente, sino una diferencia que nos ayuda a crecer. Bien, hasta ahí estamos. ¿Preguntas? Me gustó un aporte de una filósofa española, que Simone Weil, afirma que el ser humano por naturaleza busca permanentemente expandirse, ¿no? Esto, desplegar su ser, ejercer su poder. Lo humano se impone, se instala, acapara, va por todo. Pero, ¿podemos ir en contra de nuestra naturaleza?, se pregunta ella. ¿Podemos ir en contra de nosotros mismos? Y ella, Simone, nos da una pista. ¿Y si el amor es una renuncia? ¿Y si el amor es una retirada? Eso que los cristianos primitivos llamaban amor como ágape. Como ágape. ¿Entienden? Bueno, avanzamos por acá, si se puede, no se puede. Un autor que me gusta, que se los recomiendo, sobre todo a aquellos que están en catequesis, en pastoral, en educación, es un autor salesiano ya fallecido. El hermano todavía vive, él, Italo Gastaldi, doctor en filosofía, fallecido, y Néstor Gastaldi, el hermano, que hace poco estuvo en Fontana. Néstor Gastaldi es doctor en teología. Los aportes de ambos son muy ricos, sobre todo en el plano pedagógico. Y Italo Gastaldi, antes que surgiera toda esta cuestión de los anales actuales de sexualidad, antes del libro que ahora les voy a sugerir, de Orlando Martínez sobre didáctica de la sexualidad, fue uno de los primeros visionarios que escribió sobre este tema de sexualidad. ¿Sí? Italo Gastaldi. Hemos de abrirnos a la novedad, a la originalidad que trae la irrupción del otro como persona en nuestra totalidad. ¿Sí? Es interesante, personal. Hemos de crear un espacio interior para dejarnos invadir por la riqueza del otro. Y la sexualidad precisamente nos permite descubrir esta ley fundamental de la existencia humana. Porque su impulso es una orden de salida hacia el otro. Sal de ti mismo, no te quedes en tu egoísmo. Abandona el castillo de tu individualismo. Es como una fuerza centrífuga formidable que nos empuja hacia afuera. El otro es un posibilitador. Y necesariamente, volvamos al principio, este principio fundamental, esta idea trinitaria de Dios, un nosotros que nos deseó, nos lleva entonces siempre a estar abiertos al otro para llegar a nosotros. O sea, no puede haber de entrada un nosotros, esto lo vamos a ver como camino. Primero tiene que haber una relación con el otro, evaluar cómo estamos en la relación con el otro. ¿Es un otro como cosa? ¿Es un otro como un otro yo, una extensión de mí? ¿O verdaderamente es un otro como prójimo? Son tres momentos diferentes de la otredad. A veces, sin darnos cuenta, el otro es aquel sujeto, objeto, que lo llamamos
porque lo necesitamos para cubrir algo del orden de nuestras necesidades. Pero el otro no tiene vida propia como diferente, viene porque lo necesitamos. Y fíjense que el orden sí altera el producto. Te necesito porque te amo porque te necesito. No es lo mismo. En ese juego de palabras, depende cómo se instale, vamos a ver si estamos en un proceso de cosificar el otro, alienarlo, enajenarlo, hacerlo extraño de sí. Eso es lo que quiere decir un amor fetichista, que el otro es un objeto, o el otro es igual a mí, o el otro en una extensión de crecimiento es un próximo pero diferente. ¿Recuerdan la parábola? El samaritano era prójimo, porque era diferente, no era un igual del pueblo judío. Y en esa diferencia se produce la gran enseñanza de Jesús en la extensión de un amor que no era partidario, no era de un grupito, estaba llamado a lo universal. Por eso nosotros supuestamente nos decimos católicos. La palabra católico quiere decir... ¿Qué quiere decir la palabra? Ah, bien. Una pregunta que hice en varios colegios católicos y no sabían qué quería ser católico. Aunque les parezca mentira. De la zona negra. Bien, avanzamos un poquito más. Aportaciones del personalismo. El personalismo es una escuela no solamente filosófica, sino también psicológica. Uno de los referentes del personalismo, a ver si lo conocen, se llamaba Karol Wojtyla. Pero digo Karol Wojtyla porque su obra como filósofo está en función a su nombre, Karol Wojtyla. El yo solamente se constituye en relación con el tú, con una filosofía del diálogo. Y sí o sí, cualquiera de los que estamos acá, si no hubiese existido un otro que nos convocó desde el orden del deseo, nos participó con su debilidad, ya sabemos, pero nos hizo partícipe, no estamos acá, no estamos en el orden de la cultura, ni tampoco en el orden de la posibilidad de la tradición. Ese otro que nos habló, que nos amó con la palabra, nos deseó, nos constituyó como personas en esta actualidad en la que estamos. Obviamente, desde sus posibilidades. Por eso hay cosas sanas y cosas que por ahí hay que trabajar. Se es persona en relación con el mundo y los demás. Un filósofo, Martin Heidegger, decía ser en el mundo y ser con nosotros. Mit sein, mit placer. El yo se relaciona a través del cuerpo, o sea que el cuerpo, esto es importante, es un elemento central, por eso es lo que decíamos hoy en la dinámica de la relación sexual. ¿Cómo nos relacionamos? A través de nuestra corporeidad. Somos seres sexuados y corpóreos. Decíamos, cuando definíamos la idea de cuerpo y espíritu, ¿cómo lo definíamos? Éramos un cuerpo, espíritu, decíamos corporeidad, somos un espíritu encarnado. Así lo decía Marcel, ¿no? Y también algo de eso hablaba Santo Tomás. ¿Sí? Entonces, no podemos relacionarnos sin un cuerpo. ¿Sigamos? Decíamos en esto de la dinámica del amor, avanzamos. Decíamos las dos condiciones. Seguimos hasta que se termine de expresar todo. Centrípeta, que quedó abajo, no se ve, y centrífuga. ¿Se entiende por el dibujito que queremos decir con centrípeta y centrífuga? Ahí está otra vez. ¿Sí? Okay. ¿Ok? Avanzamos. Centrípeta y centrífuga. Ahí, para atrás. Esto es importante a la hora de hablar de sexualidad. No tenemos sexualidad. ¡Epa! ¿Cómo? Somos seres sexuados desde que nacemos hasta que morimos. No es que tenemos
Somos. O sea que por eso decía que no podemos dejar en una percha de la casa cuando vamos a trabajar nuestra sexualidad, porque es una condición que está en el ser persona. ¿Avanzamos? Entonces, bien, ahí vamos. ¿Otra vez? Sí, seguimos. Sexo, Jesús María. ¿Qué está diciendo este hombre? Genitalidad, peor todavía. Y ya está llegando. Lo de huevón, me lo puso Osvaldito, que sé que mejor Darío huevón, entonces lo dice con pelotitas o huevos. ¿A qué hacemos referencia con la palabra sexo? Hace referencia a la diferencia de los niveles de edad. Genitalidad se refiere a una etapa de la sexualidad humana. ¿Sí? Y la sexualidad pone en juego la totalidad de la persona e integra todas sus áreas. Esto se entiende porque este es el gran problema. Muchas veces cuando hablamos de sexualidad, hablamos de genitalidad. Muchas veces no hablamos de sexualidad. Y decir de la sexualidad, y no solamente en el hablar, sino en las relaciones de pareja, que nos quedemos solamente en la genitalidad, es no expresarnos en la totalidad de lo que involucra la sexualidad. ¿Avanzamos? ¿Se entiende hasta acá? Sí. Vale preguntar. Entonces, las dimensiones de la sexualidad. ¿Sí? Biológica, psicológica, social, ético-filosófica. ¿Sí? Tiene que ver con lo que hoy decía Mimi, recién recordaba esa dinámica de la entidad bio-psico-socio-espiritual. ¿Sí? Entonces, biológica, configuración cromosómica, se lee ahí, ¿no? Sí. Entonces, esto, como para no quedarnos tanto ahí, lo psicológico, sentimientos, emociones, deseo, placer, cognitivo. Bueno, todo esto forma parte de la dimensión de la sexualidad. Fíjense que a veces nos quedamos solamente cuando hablamos de la sexualidad con lo genital. Y por eso no hablamos. Y por eso terminamos malinterpretando que la sexualidad es solamente el aspecto genital. ¿Sí? Si nos quedamos en un aspecto genital de la sexualidad, era un reduccionismo. ¿Sigamos? Avante. Sí, dale. Ahí me quedo. Por favor, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cuál de estas corrientes sería la que apuntaríamos nosotros, supuestamente? La biológico-higienista, hedonista, socioculturalista y moralista. Todo esto son corrientes actuales de lo que tiene que ver con el pensamiento de la sexualidad. Ahora no se van a escapar, necesito aportes, juéguense. ¿Quién se juega por el enfoque sociocultural? Hay un voto para el socioculturalista. ¿Quién da más? A ver, ¿qué les parece? Lean toda la cuestión. Si no ven, acérquense. Susana, ¿por cuál te jugás? A ver. ¿Por la del medio? ¿Cuál era del medio? Una combinación de la socioculturalista y la moralista. Una combinación entre... Depende de la cultura. Moralista, socioculturalista y moralista. Bueno, porque si es de cada comunidad también. Si no, Por eso tiene mucho que ver con la cultura, la costumbre. le hice una trampa. Sí, exactamente. Qué jodido. ¿Avanzamos? Ninguna mujer. Y bueno, ahí Muy bien. la cultura entonces está Muy bien. ahí. Reduccionismo antropológico, interpretación parcial acerca de la verdad del hombre. Todo lo que veíamos, en definitiva, cae hasta la moralista en una dimensión parcial del hombre. Sigamos. Avanzamos.
no se considera al hombre como unidad sustancial de cuerpo-alma, se lo reduce a uno de los dos, despreciando al otro, sobre todo en el tema del dualismo. ¿Sí? ¿Sigo? Por favor, concepciones reductivas de la sexualidad. Avanzar nomás, tranquila. Dale, porque tiene... ¿Sí? ¿Sí? ¿Otro más? Otro más. También en este caso se transforma en un reducción. Debe ser reprimido. De eso no se habla. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Sigo? Por favor. Avanti. Consecuencias, ¿sí? Son varias, así que... Cosmovisión actual del hombre. ¿Se acuerdan? Cosmos quería decir un todo ordenado y armónico. Una visión, supuestamente, de todo. Avanzamos, por favor. Toca varias veces porque son varios. Hedonista. Seguimos. Consumistas. Avanzamos. Más. Materialista. Secular. ¿Hasta ahí? ¿Sigo? Sí, por favor. Tales concepciones del hombre convierten a la educación en manipulaciones de diversos signos, o le proponen a aquel visiones positivas que lo cierran a la trascendencia. Son lo opuesto a la trascendencia, decíamos nosotros, es inmanencia. Inmanere quiere decir que permanece en uno. Lo reduce a categorías de eficiencia y rentabilidad, ¿les suena? Y solo le ofrecen como meta el egoísmo, el placer y el poder. ¿Me suena, no? Bueno, esto es de un documento que se llama Educación y Proyectos de Vida. Sigamos, por favor. Avanti, avanti. Avanti. Sigamos. ¿Sigo? Sí, por favor. Esto es la realidad de lo que se presenta. Sobre todo, los documentos que supuestamente surgen de nación, desde, ¿cómo se llaman los que para cada nivel, vieron que nación largó para nivel inicial, primaria, secundaria, hasta un documento para la familia. Pero tienen esta base. A ellos les preocupa esta cuestión, sobre todo, de prevenir los embarazos y prevenir embarazos adolescentes y prevenir las enfermedades. Hedonista. Hay un documento que llegó a Mendoza, que no sé si ustedes vieron la publicación para adolescentes, que era bastante pornográfico, después se ocultó, pero salió la publicación porque hubo una escuela que tenía mucho de esto más, centrada en la genitalidad y la información sobre el placer y la erótica. La cuestión del placer y la erótica, en la medida que esté integrado, es parte de la realidad humana. Ahora, cuando hacemos centro solamente con un discurso sobre el placer y lo erótico, obviamente que terminamos haciendo un reduccionismo. ¿Se entiende? Está los socioculturalistas, o sea, los que por ahí dimos un poquito de filosofía, lo ubicamos, digamos, es un posicionamiento muy actual. Estos dos. El trasfondo es socioculturalista. Después de la caída del muro de Berlín, la escuela de Frankfurt instaló lo culturalista, donde se habla de que todo es relativo. ¿Sí? Y lo moralista, que fue muchas veces un sistema defensivo, con lo cual respondimos en muchas instituciones católicas, sobre todo en colegios confesionales, era hablar de la ética de la sexualidad, no hablar de la sexualidad total, lo cual también termina siendo un reduccionismo, ¿se entiende? Pero sobre todo por el wiki. Los docentes te decían: yo no estoy preparado, quedé, digamos, profesor de biología y educación sexual, y supuestamente pusieron el nombre de educación para el amor, que tiene que haber catequista. Es un reduccionismo. ¿Por qué? O sea, nosotros sabemos que no se puede hablar de una sexualidad integral sin amor. Involucra la sexualidad del amor.
Entonces, no es una mala palabra decir educación integral de la sexualidad. Bien, avante. Entonces, actitudes frente a la educación sexual. En muchos casos, lo vivimos, los discursos fueron represivos o permisivos, como dos opuestos. ¿Sí? Y todavía, lamentablemente, esta zanja es lo que reciben la mayoría de nuestros aprendientes, porque todavía no se ha trabajado seriamente estos temas. ¿Sí? En muchos casos, en las instituciones educativas confesionales, se parte del pecado, del hombre caído. Y sobre todo hoy, no es una dinámica interesante, una didáctica de ingresar primero con lo que no se debe hacer o con el deber, cuando en realidad la enseñanza de Jesús como terapeuta y maestro es primero hablar del amor y después del deber. Pues fíjense que en la didáctica de muchos, en las docencias actuales, sobre todo pastoralistas, no plantean la cuestión de partir del hombre salvífico, partir de un principio de un hombre nuevo. No, ya hablan del pecado, esto no se debe hacer porque es pecado. Hablan del pecado antes de hablar de lo fundamental, a donde uno quiere llegar. Y nosotros, como parte, digamos, de la transmisión de seguir al maestro, invitamos. Ese es el problema. Nosotros no podemos obturar, dogmatizar la enseñanza educativa sobre la sexualidad. Debemos tener el carisma para, apasionados por la docencia y por lo que queremos transmitir y vivir, ¿sí?, contagiar al aprendiente para que elija esa vida. Porque si no, termina siendo doctrina, termina siendo algo del orden del deber, y se hace porque si no te sancionan, o se hace porque siempre se hizo así. Acá si vos querés entrar tenés que hacerlo así. Y entonces no se enamora, porque uno no está enamorado de lo que dice y de lo que enseña. ¿Avanti? Entonces, nosotros hablamos entonces, y ahora sí, sería esta la fuente de idea, de una educación personalizadora. Personalizadora, personalizada. Personalizada. Por eso hablamos de persona y no de sujeto. Persona. Se integra en la totalidad de la persona y en los proyectos de vida. La verdad sexual se estudia, se acepta, se conoce, se orienta y se educa. Afirma su vivencia evolutiva. Somos un cuerpo sexual como hombre o como mujer. ¿Avanti? Entonces, del cuadro, ¿se acuerdan que pasé? Faltaba este, el tramposo. Bueno, esta sería, y ahí pueden ver esta cuestión. Partir de una idea de la persona. Por eso yo hablo, les decía yo, de aprendiente y enseñante, no de alumno, porque la palabra alumno remite a sin luz, que es muy de la etapa racionalista, de la etapa del iluminismo. Yo prefiero hablar de aprendiente, y que el aprendizaje es, siguiendo con esta línea del encuentro, el aprendizaje sería el encuentro entre el aprendiente y el enseñante, lo que se produce, la terceridad. Entonces ahí hay una conexión. Ven cómo esto se lleva a la pastoral educativa y tiene una coherencia, ¿no? Entonces, persona integral, holística. Holos quiere decir todo, ¿sí? Centrado en la persona humana como totalidad indivisible, única y original, la persona sexuada y de su bueno, está la idea, ¿no? Consecuencias, está lo ético, pero de una manera comprensiva, y siempre buscamos respetar la libertad del otro. Nosotros invitamos a que el otro, desde su libertad, elija lo que nosotros tenemos para ofrecer. ¿Avanti? Entonces, definición de sexualidad. La sexualidad humana es la manera, forma, calidad y profundidad de encontrarse, relacionarse, amarse, comunicarse consigo mismo y con los demás. Porque, volviendo al principio, cuando yo digo yo amo, si ese yo no tiene una autoestima, si no ha sabido enamorarse de sí mismo sanamente, ¿qué le puede dar al otro?
Si uno se relaciona desde un lugar de una bajo estima